bienvenidos. El Centro Universitario de Izabal, CUNIZAB, a través del Departamento de Posgrado y con la maestría en Docencia Universitaria con énfasis en Andragogía, presentan el programa Tecnologías y Alternativas para la Educación en Adultos. Este programa es dirigido por el magíster Eric Estuardo Álvarez Ramírez. Y en esta oportunidad presentaremos la conferencia Las TICs en la educación superior y el currículum en Guatemala. Dentro de la agenda se tocarán las TIC en la educación superior, competencias y niveles de dominio, retos y oportunidades de la educación superior y el currículum. Para ello nos acompaña la maestrando, licenciada Daisy Morales, la maestrando, licenciada Bebeli Teos, la maestrando Juana Isabel Galdames Mendoza y su servidora, la maestrando licenciada Silvia Vargas. Así que, desde ya, les damos la cordial bienvenida a este evento importante. Para ello, pues, vamos a dar la oportunidad y la bienvenida a licenciada Daisy Morales Guerra, que nos va a hablar acerca de las TIC en la educación superior en Guatemala, el referente teórico y las estrategias de aprendizaje innovadoras que ya deberíamos de tomar en cuenta en este proceso. Licenciada Daisy, muchas gracias por el tiempo que usted nos brinda en estar acá. Es un privilegio tenerla y, bueno, le concedo el espacio para que usted diserte su tema. Bienvenida. Muchas gracias, licenciada. De verdad es un honor estar esta noche aquí con ustedes. Mi nombre es Daisy Morales, tal como la licenciada Silvia nos lo hacía saber. Soy licenciada en Administración de Empresas. Actualmente laboro como docente en el Centro Universitario de Izabal, en la carrera de Administración de Empresas. Y pues vamos a hablar un poco el día de hoy acerca de las TIC en la educación superior en Guatemala. Vamos a hablar un poco acerca del referente teórico que tenemos para este tema. Y comenzamos mencionando un concepto sobre el cual no ha habido un consenso universal, y es acerca del concepto de la sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Estos dos conceptos comienzan a tomar forma alrededor del año de 1970, pues fue un punto de partida en que la sociedad tiene conciencia de que funciona de manera distinta. Surgen concepciones diferentes del empleo, el comercio y la educación. Se comienzan a romper barreras del espacio, del tiempo, y la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información comienzan a tener un auge relevante en la vida cotidiana. En Guatemala fue en el año de 1991 cuando, por medio del decreto 6391, se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, integrado por entidades públicas, privadas y académicas, con la misión de normar la investigación y el uso de la tecnología a nivel nacional. En el campo educativo a nivel superior, los avances han sido significativos, en donde se han implementado el aprendizaje en línea bajo la filosofía e-learning y be-learning. Tal es el caso de universidades tales como la Universidad del Valle, la Universidad Galileo, Rafael Andívar, Francisco Marroquín, Panamericana y la Universidad San Carlos de Guatemala. No podemos dejar de mencionar el aporte que la Universidad del Valle ha hecho aquí a Guatemala en el otorgamiento y administración de los nombres de dominio .gt y la asignación de direcciones IP a nivel nacional. La facilidad con lo que las nuevas generaciones adoptan e incorporan la tecnología en la vida cotidiana ha transformado la forma de visualizar el aprendizaje. Esta nueva visión demanda que el facilitador de la educación, que el docente, demanda de una serie de competencias técnicas, metodológicas, participativas y personales que le permitan estar a la vanguardia en la era digital y generar en el estudiante competencias digitales para interactuar con la tecnología y hacerla parte de la formación
como apoyo en la construcción del conocimiento. A través de la educación está manifestando una tendencia hacia la expansión del conocimiento y de las oportunidades. Esto convierte el proceso educativo en dinámico, creativo e innovador, dejando atrás el modelo tradicional memorístico y vertical por prácticas de orientación participativas, flexibles, que promuevan el aprendizaje continuo en entornos virtuales y en tiempo real, que se pueden aplicar tanto en forma presencial como a distancia. ¿Qué es lo relevante que tenemos ahora nosotros? Esto, lo que nosotros ahora tenemos en nuestras manos y es nuestra tarea, es ubicar y comprender hacia dónde vamos y qué es lo que pretendemos ser como sociedad. Para ello, creemos que debemos abordar los retos que tiene esta sociedad debido a la presencia de las TIC y al desarrollo acelerado de estas. Y también es importante reflexionar sobre cómo las tecnologías ayudan a mejorar la educación y cómo la educación enfrenta el desarrollo acelerado de la tecnología. Y cuando nos ponemos nosotros a pensar y analizar estos términos, pues nosotros tenemos que pensar en estrategias de aprendizaje innovadoras. De las estrategias de aprendizaje son de las que se vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Estas estrategias constituyen actividades conscientes e intencionadas que guían las acciones a seguir para alcanzar las metas de aprendizaje por parte del estudiante. Cuando las estrategias de aprendizaje son innovadoras, los cambios creativos y novedosos influyen positivamente en el aprendizaje. Sin embargo, para que esto sea posible, se debe contar con una constante actualización en el uso de tecnologías. Y es que el docente no puede quedarse atrás. El docente tiene que irse actualizando continuamente para estar a la vanguardia de la tecnología también y que las estrategias de aprendizaje siempre sean innovadoras, siempre estén actualizadas. Son 4 los factores que nos pueden motivar a innovar. Primero, el conocimiento como factor clave para determinar la seguridad, la prosperidad y la calidad de vida. Porque no podemos negar que sea cual sea la era, la época que estemos viviendo, el conocimiento siempre va a ser un factor clave y determinante. En segundo lugar, la globalización de la sociedad. Hoy en día no podemos pretendernos vivir nosotros aisladamente. Todos estamos en medio de esta globalización que nos arrastra. Y junto con esto está la tecnología también. La facilidad con que la tecnología posibilita el intercambio de información es un tercer factor que nosotros también tenemos que considerar. Y por último, el grado con el que la colaboración entre los cibernautas reemplaza las estructuras sociales formales por comunidades virtuales. Hoy las comunidades virtuales son un hecho, las comunidades virtuales están aquí y vinieron para quedarse. Gracias al uso de las TIC como estrategias de aprendizaje, se puede llegar a desarrollar en una sola persona diversos tipos de aprendizaje y se pueden llegar a generar múltiples competencias. Y hacia eso es lo que la educación superior está apostando. Hacia eso le apostamos, hacia eso vamos. Así que fue un gusto haber podido compartir con ustedes esta pequeña cápsula y pues espero que más adelante podamos tener mejores oportunidades y seguir compartiendo otros temas más. Buenas noches. Muchísimas gracias, licenciada Daisy. Es interesante todo lo que usted ha abordado el día de hoy y principalmente porque hace énfasis en las estrategias de aprendizaje innovadoras. Igualmente, pues nos indica de que hay 4 elementos importantes sobre los cuales se debe de establecer estos parámetros. Y bueno, pues no tenemos que olvidar también
que también tienen que ser mediados pedagógicamente, ¿verdad? La tecnología pues ha avanzado grandemente y nos permite todos estos procesos. Muchísimas gracias por compartirlo, porque todos ahorita necesitamos pues desarrollar esas habilidades, esas destrezas que más adelante se convierten en una competencia técnica. Pero para hablarles acerca de las competencias técnicas, nos acompaña hoy en día la licenciada Bebe Liteos. Muchas gracias, licenciada, por estar acá. Es un verdadero honor contar con su presencia y los aportes que usted nos trae para hablarnos un poquito acerca de los niveles de dominio de competencias que hoy en día demandan no solo para lo que son los profesores, sino que también para los estudiantes. Cuéntenos, licenciada, el tiempo es suyo. Hola a todos, para mí es un auténtico placer estar en este espacio con ustedes para hablar de un tema relacionado con las competencias y el nivel de dominio que podemos tener de ellas. Recordando entonces que, como decía la licenciada que me antecedió, es el nuevo enfoque del currículum en Guatemala el poder trabajar con competencias educativas. Y estas son una combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en acción para alcanzar un desempeño adecuado en un contexto dado. Entonces, vamos a considerar que los alumnos ahora trabajan y tienen la meta de alcanzar ciertas habilidades o hitos de aprendizaje para poder avanzar y así poder ser evaluados de que son aptos para pasar a un nivel superior de dominio. Para ello tenemos que recordar que la enseñanza-aprendizaje actual está centrada en el alumno, ya no está centrada en el profesor, y que ahora cada alumno adulto es responsable de su propia educación y de su progreso. Entonces el currículum tiene que diseñarse de tal forma que el maestro vaya marcando pautas progresivas de desarrollo que evidencien que el alumno ha llegado a un dominio que le permite avanzar al siguiente respecto de cualquier competencia dada. Y eso es una filosofía muy buena, individualista, humanista, acerca del aprendizaje, la cual es fundamental para que quede en una evaluación objetiva, quede demostrado que el alumno ha alcanzado la meta. En este contexto y considerando los diversos aspectos que se presentan en la configuración de un currículum, tenemos que recordar que los niveles de dominio son los grados en los que un alumno maneja determinada competencia. Para ello vamos a ver que hay unos pasos que se deben seguir para poder identificar un nivel de dominio. El primer paso, pues, es identificar cada competencia que el profesor espera que los alumnos alcancen. Hay distintos tipos de competencia. Hay competencias que son blandas y hay unas que son específicas para un campo de estudio determinado. Por ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la gestión del tiempo, la gestión de los recursos. Estas son habilidades o competencias blandas, pero eso no quiere decir que no sean importantes para cualquier campo de estudio. Y están las específicas, ¿verdad?, que tiene una disciplina. El segundo paso, pues, es determinar qué estructura el docente puede dar a un curso para que haya una secuencia de aprendizajes que considere como base. O sea, cómo el maestro va a organizar su curso de tal forma que sea secuencial y vaya en aumento en cuanto a los niveles de dominio de las competencias. Y en tercer lugar, se establece la aplicación de ciertas variables asociadas a la complejidad de la competencia para evidenciar el desempeño, el progreso del alumno. Bueno, entonces ya al haber identificado todo esto, vamos también a hablar acerca de que hay 3 niveles de dominio estándar. En primer lugar está el nivel básico, que es cuando el alumno puede desempeñarse en situaciones simples relacionadas con su trabajo profesional.
Aquí estamos en el nivel no inicial, sino cuando ya el alumno puede manejar situaciones simples y resolverlas. Luego estamos en el nivel intermedio, cuando el estudiante puede desempeñarse en situaciones medianamente complejas relacionadas con el trabajo profesional. Y por último, estamos en un nivel de competencia de dominio superior, cuando el estudiante puede desempeñarse en situaciones complejas relacionadas con el trabajo profesional específico que se está impartiendo en la materia. Pueden existir más niveles, estos simplemente son los estándares, pero el maestro puede añadir otros que le puedan funcionar y que pueda según su contexto y según las características especiales de la materia que esté impartiendo. Y bueno, por último, recordar también que estos niveles de dominio tienen algunas características que son muy importantes a tener en cuenta. Estas siguen unas dimensiones o criterios de profundización. En primer lugar, los niveles de dominio tienen que estar de acuerdo al contexto de aplicación curricular. Esto quiere decir que diversas universidades o centros educativos pueden cambiar, ¿verdad? O variar de cierta forma los niveles de dominio según el contexto, según la aplicación del currículum específico. Luego vamos a tomar en cuenta que estas competencias tienen que tener un desempeño autónomo, o sea, individual. No deben ser alcanzados los niveles de dominio en grupo, sino que cada alumno tiene que hacerlo de forma personal para hacer una evaluación objetiva individual de cada estudiante. Luego tenemos la característica de que son progresivos. Esto pues es una secuencia lógica, un orden natural que vamos a ir alcanzando en un proceso de aprendizaje que vamos a ir mejorando nuestro dominio de forma progresiva. Y no podemos retrotraernos, sino que vamos avanzando, marcando hitos en nuestros logros académicos. Y por último, es que los niveles de dominio son inclusivos. El nivel básico va a estar incluido en el nivel de dominio medio y en el nivel de dominio superior. O sea, vamos a estar incluyendo las habilidades básicas e intermedias en la fase que es superior a ellas en esta escala que pretendemos alcanzar. Bueno, esta es la breve charla acerca de las competencias en el currículum y los niveles de dominio que podemos esperar alcanzar en ellas. Muchas gracias. A usted las gracias, licenciada Bebeli. Es interesante cómo vamos nosotros enhebrando pues esta clase de conocimientos y cómo es que vamos comprendiendo que el currículum a nivel no solo de educación superior, sino que a todo nivel involucra muchas cosas, muchos elementos que nos permiten a nosotros ir creciendo y adquiriendo ese conocimiento y dando respuestas a esas necesidades que hay en la sociedad. Realmente el ya llegar a un perfil de egreso de los educandos, de los discentes, ya para satisfacer esas necesidades sociales que se han mencionado, pues conlleva todo lo que usted nos está mencionando ahorita y qué interesante ese último punto donde nos indica de que todos los conocimientos van siendo inclusivos y se van mejorando por los niveles que nosotros vamos desarrollando. Pero todo esto pues tiene ciertas limitantes y también tiene ciertas oportunidades. Y en términos generales, pues son retos que la educación superior asume y principalmente nosotros acá en Guatemala. Para ello, pues nos contamos con la presencia de nuestra queridísima licenciada Juana Isabel Galdames, quien en esta oportunidad nos estará hablando acerca de los retos y oportunidades que tenemos en la educación superior en Guatemala. Y bueno, pues es un placer tenerla acá. Siempre que estamos cerca, licenciada Juanita, aprendemos algo nuevo. Así que bienvenida, licenciada. Gracias por estar aquí y el tiempo es suyo. Gracias.
Es un gusto compartir con tan distinguidas profesionales en este espacio y poderme dirigir al público que nos observará. Me corresponde disertar el tema Retos y oportunidades en Guatemala acerca de la integración curricular de las TIC. Como nosotros estamos viendo, las TIC han promovido una nueva forma de aprendizaje, sobre todo en el contexto actual, el cual pues ha presentado una nueva dinámica social. El reto entonces de la educación superior es cómo integrar las TIC en el currículo, porque como lo indicaba la licenciada Daisy, las TIC han venido a quedarse y a formar parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. No debemos olvidar que el currículo es un constructo social, que su diseño implica el involucramiento de todos los agentes que actúan en el proceso, desde las autoridades educativas, los profesores y los estudiantes, la sociedad, las empresas, los organismos nacionales e internacionales están involucrados en el proceso de construcción de un diseño curricular en el nivel superior de cualquier universidad de que se trate. Es importante considerarlos. El reto entonces es lograr la sinergia entre los distintos agentes para que todos comprendan que precisan de una estructura para implementación de las TIC en el proceso que realmente se refleje en las competencias de los egresados. Y he aquí la importancia del perfil de egreso, que es lo que nosotros queremos formar. Sin embargo, si bien es cierto, como lo indicaba la licenciada Daisy, existe el Instituto de Ciencia y Tecnología en Guatemala, un primer desafío que debemos superar es la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital, lo cual aumenta las brechas preexistentes en materia de acceso a la información y al conocimiento, lo que va más allá del proceso de aprendizaje. Debe tratarse de impulsar a través de la educación a distancia y superar las dificultades en la socialización y la inclusión en general. Es preciso entonces entender estas brechas desde una perspectiva multidimensional, porque no se trata solamente de una diferencia de acceso a equipamiento, sino también del conjunto de habilidades que se requieren para poder aprovechar esa oportunidad. Entonces, identificamos aquí dos fases. Primero está el desafío por parte de la institución, que implica implementar en el currículo las capacidades formativas de las TIC que deben tener los egresados. O sea, ¿cómo yo voy a hacer para que cuando el profesional egrese tenga esas competencias? Y segundo, el docente debe romper su tecnofobia, capacitarse para poder ser capaz de buscar contenidos significativos que permitan al estudiante alcanzar las competencias requeridas en su profesión. Entonces, el desafío implica también que la institución implemente y cuente con la infraestructura adecuada, pero también que nosotros como docentes y los estudiantes inviertan en esa tecnología. Y el reto como país es mucho mayor. ¿Cómo lograr reducir esa brecha, esa desigualdad que existe, en la cual unos tienen acceso a la tecnología y otros no? Y también, obviamente, superar la infraestructura de país, puesto que tenemos lugares donde todavía no se cuenta con energía eléctrica y mucho menos pensar que exista acceso a Internet. Lo estamos viviendo en las aulas universitarias. Tenemos grandes oportunidades al incursionar en el currículo educativo con las TIC. Claro que las tenemos, porque nos va a permitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje rompa la barrera del espacio y del tiempo y poder llevar educación mucho más allá de las aulas y que muchos más tengan acceso, porque no vamos a tener esa limitante de cuántos pueden o cuántos caben en un aula. Es importante entonces innovar en el currículo y esto también nos da la oportunidad de innovar en una nueva malla curricular que responda a las exigencias del mundo globalizado, un mundo en donde la tecnología se apropia cada vez más de todos los contextos sociales. Y como lo indicó la licenciada Daisy,
esas comunidades virtuales que vinieron para quedarse. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada Juanita Galdames. Realmente, pues, su reflexión nos lleva a pensar de que en Guatemala, pues, tenemos mucho recorrido todavía que avanzar. Sin embargo, pues, el año pasado fue un reto realmente grande para toda la comunidad educativa, tanto para profesores, estudiantes, como para padres de familia, el que sus hijos tuvieran ese acceso a la información a través de los diferentes dispositivos. Y como usted lo indicaba, pues realmente aquí en Guatemala no hay ni energía eléctrica, mucho menos vamos a tener esos recursos que son necesarios para una educación a distancia. Hay muchos proyectos que vienen hacia futuro, por ejemplo, Elon Musk, el de Tesla, con su proyecto de llevar el Internet a través de ¿cómo se llama?, de satélites, pues realmente es un proyecto bastante arduo y un proyecto que puede llegar a beneficiar a muchos lugares, pero al principio, como todo, pues lo va a tener el que pueda pagar, ¿verdad? Entonces, esos serían algunos de los retos que estamos próximos a ya ir superando. Las bases de nuestra educación superior se deben de fundamentar precisamente en ese currículum y es por eso que es tan importante en su creación que haya mucha reflexión teleológica, que haya mucha filosofía y que sobre todo se consideren, como bien lo mencionaba licenciada Galdames, todas las partes que involucran ese perfil de egresados, que sería la sociedad que va a recibir los servicios o productos que este egresado va a dar, la comunidad educativa, desde las autoridades de los niveles superiores hasta el mismo estudiante que debe de opinar qué es lo que quiere y de qué forma quiere alcanzarlo, ¿verdad? Entonces son las bases, el currículum es la base para que esta educación superior se cimiente y pueda pues promover en los niveles más bajos de la educación pues esos elementos necesarios para que se fortalezca. Es importante desarrollar esas competencias y alcanzar los niveles que ya mencionaba licenciada Bebe Liteos cuando nos hablaba de las competencias básicas, las competencias específicas, ¿verdad? Y llegar a ese nivel más alto, ¿verdad? De la educación. Entonces, realmente ha sido una jornada muy interesante. Si tienen dudas, por favor, escríbanos en los comentarios de este video y pues aquí muy amablemente las licenciadas estarán respondiendo a esos comentarios. Por mi parte, pues solo agradecerles y desearles pues muchas bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por su atención. Hasta la próxima.